Amén. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro del Evangelio según San Juan. Del Evangelio según San Juan. ¿Lo tienen? Libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21. ¿Lo tienen todos? Amén. ¿Tienen Biblia? Hoy no tenemos para leer acá, pero el que tenga una Biblia siempre es práctico, ¿no? Toda la tecnología, los celulares, todas esas cosas sirven para tener la Biblia siempre a mano. Pero el libro, siempre esto nunca pasa de moda. El texto escrito. En el nombre de Jesús dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Amén. Pueden tomar asiento los que estén parados. Seguramente pensarán que esta es la palabra que siempre hablamos sobre la pesca milagrosa, cuando el Señor fue a llamar a sus discípulos, cuando lo llamó a Simón, a Pedro. Y no es así. Hubo dos pescas milagrosas de la misma manera y con los mismos personajes, que en este caso era Simón Pedro, el protagonista principal, y Jesús. El primero está en Lucas 5, donde el Señor se acerca hacia la playa porque la multitud venía sobre él y era tanta gente que se acercaba que quería oír la palabra que él tenía para decir. Y les atraía tanto los mensajes y las parábolas que les contaban, que la gente se amontonaba, venían, porque también sabía que él hacía milagros y sabían que era un profeta de Dios. Entonces se acercaba y era tanta la gente que se agolpaba que él tuvo que acercarse tanto al mar, a la orilla del mar. Y en ese momento, en la primera pesca milagrosa, él pidió a los que estaban ahí en ese momento con dos barcas si podía subir y alejarse un poco de la costa, de la playa, para que puedan hablar. Ellos accedieron. Entonces el Señor subió, se alejó un poco, la gente se agolpó en la playa, pero no podía tocarlo porque él estaba como a 10, 20 metros sobre el agua. Y él les habló y les predicó y les dio palabra. Y luego, cuando la gente se fue, vio que estaban ahí esos pescadores. En ese momento Simón, que luego se llamaría Pedro, sus hermanos estaban ahí pescando. Y ya en ese momento estaban lavando las redes, sacando todas las algas y todas esas cosas que se pegan en la red. Y estaban enojados porque no habían pescado nada. Todos conocemos la historia. Y en ese momento es cuando el Señor, después de atender a la multitud, les dice: yo voy a devolver. Les dice, parafraseando, en ese momento les habrá dicho: vamos adentro al mar
como para devolverles el favor. Y ellos le dijeron, pero Señor, toda la noche hemos pescado. Pero si tú lo dices, le dice Pedro, Simón. Entonces entraron y arrojaron la red a la derecha y era tanta la cantidad de peces que no la podían sacar. Entonces Pedro, Simón en ese momento, nos mira y con esa mirada que le hizo nuestro Señor Jesús, es esa mirada de esa humanidad contenida, de esa divinidad, contenida en una humanidad que es un misterio tan grande que el mismo Dios estaba mirando a los ojos de un pobre pecador. Y fue esa mirada la que lo atemorizó, porque es esa mirada cuando el Señor te mira cuando estás en su presencia y te sientes compungido, te sientes la peor basura del mundo, porque sabes que has salido de una iniquidad. Porque dice que nosotros salimos de iniquidad, el hombre fue inicuo desde un principio y solo Dios lo redimió. Entonces fue esa mirada tan penetrante que él miró su corazón y analizó su mente. Y cuando Simón se dio cuenta de eso, le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Eso se llama convicción de pecado. Eso sucede cuando la presencia de Dios se manifiesta en un determinado lugar. O llamado avivamiento en estas épocas. En ese momento no se llamaba avivamiento, pero ahora se llama avivamiento. Cuando la mirada del Señor y el Espíritu Santo se hace presente, que es tan pesada su presencia, tan densa, que nosotros no podemos contener nuestros corazones y decimos, Señor, necesito salir de aquí o arrodillarme y postrarme ante ti y adorarte, porque es muy fuerte tu presencia. Es esa mirada que tuvieron cuando te acercaste al Señor y Él te miró en tu corazón y tú dijiste, Señor, yo necesito de ti. Porque vayas a ver que los problemas te agobiaron, las circunstancias, las enfermedades de la vida, en fin, que haya sido que te agobió tanto que dijiste, necesito una salida. Y viniste y te encontraste con el dador de la vida, con ese que te creó, te volvió, con el que te formó. Y recuerdo una historia que leía por internet, cuando un auto en una ruta estaba varado al costado en la banquina con su capó levantado y el hombre estaba intentando arreglarlo y de repente para un auto muy lindo, muy lujoso, se para para adelante y se baja un señor bien vestido y le dice, ¿qué es lo que le pasa, señor? ¿Qué le pasa a su vehículo? No sé, le dice, no me quiere arrancar, venía andando lo más bien y se paró. Y yo este auto lo amo, lo tengo hace muchos años, no lo quiero vender, lo conozco desde punta a punta. Y no sé qué más puede hacerle porque no me quiere arrancar y ya no sé qué más puede ser, ya le toqué todo. Y él le dice, yo lo puedo ayudar. No, usted no me puede ayudar, le dice el dueño del auto. No me puede ayudar porque yo le estoy diciendo que a este auto lo conozco de punta a punta. A este motor lo conozco de punta a punta, pero hay algo que está funcionando mal que no lo puedo descubrir qué es. Le estoy diciendo que yo le puedo ayudar, le dice este señor tan elegante. Pero ¿cómo me puede ayudar usted? Y él le dice, porque yo soy el ingeniero que diseñé ese motor. Y yo trabajo en la fábrica y yo lo diseñé junto con otros compañeros de trabajo a ese motor. Se acercó, le pidió que lo ponga en marcha, escuchó el motor, tocó 2, 3 cosas, le dijo, a ver, ahora tóquelo de nuevo. Y cuando fue a darle marcha, el auto arrancó. Porque nadie mejor que el creador de las cosas para saber qué es lo que te está pasando. Y eso es lo que pasa cuando tú vienes a la presencia del Señor. Todo mundo puede decirte estoy bien y caretear a todo mundo, pero no funcionas. Pero cuando vienes a la presencia de Dios, Él sabe porque Él te formó y Él te dio aliento de vida. En la segunda pesca milagrosa, según San Juan, cuando el Señor ya había pasado por el Monte Calvario y ya había sido torturado, molido, como en la película de la Pasión de Cristo, que nada lo representa mejor en estos momentos. Él fue molido por nuestros pecados, pasó la cruz, estuvo en el sepulcro y al tercer día resucitó. Pero había dudas de que Él había resucitado porque los romanos sabían y las autoridades de la iglesia de ese momento, del templo, sabían que podía ser que Él resucite. Entonces ellos insistieron al gobernador para que mande soldados a la puerta del sepulcro por las dudas.
por las dudas. No vaya a ser que Él resucitó a tantas personas y lo vaya a hacer ahora con Él. Y así pasó, los soldados fueron huyendo cuando al tercer día Él resucitó y vinieron los ángeles y fue una gran fiesta celestial porque se derrotó a Satanás. Y muchos dudaban, como por ejemplo Tomás, que él les dijo: yo hasta que no vea los agujeros de los clavos en sus manos y pueda meter mi dedo en su costado por donde entró la lanza, no voy a creer. Y esta fue una de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Acá lo que pasó fue lo siguiente. Ellos, cuando el Señor se fue, murió, ellos quedaron desamparados. Ellos se sentían vacíos, sentían que todo había acabado, que el gran maestro había sido liquidado. Y entonces se perturbó su mente, sus corazones. Satanás empezó a actuar grandemente. Fueron 3 días terribles para ellos, en donde no sabían qué es lo que tenían que hacer, porque todavía no habían sido encomendados. Todavía no había producido la ascensión del Señor. Él andaba dando vuelta todavía por acá. La Biblia dice que se apareció a más de 500 personas. Y en este momento ellos dijeron: bueno, volvamos a la playa, vamos a pescar, porque tenían que comer. Recuerde, cuando andaban con Jesús, el Señor proveía todas las cosas. Y mire qué paradójico, mientras ellos andaban con el Señor, caminando a la par de Él, jamás les faltó nada. Y qué paradójico que es cuando nosotros nos alejamos del Señor y nos empiezan a faltar las cosas. Si a usted le está faltando los alimentos, le está faltando el trabajo, le está faltando el gozo, la paz, la alegría, la abundancia, la mansedumbre, la templanza, entonces porque seguramente se alejó del Señor. Porque mientras los discípulos estuvieron con Él, caminando con Él, jamás les faltó nada. Pero cuando el Señor ya se alejó, ellos tuvieron que ir a pescar de nuevo. Pedro dijo: bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que sé hacer, me voy a pescar. Y los otros que estaban ahí le dijeron: bueno, yo también me voy con vos. Los que eran pescadores, los que sabían el oficio, eran terribles pescadores. Sabían lo que hacían, sabían todas las técnicas que tenían que utilizar, sabían a dónde había pescados, a dónde había peces. Ellos sabían dónde estaba el pique. Acá este capítulo, cuando comienza, dice: después de esto Jesús se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o el mar de Galilea. Herodes le puso Tiberias en honor al emperador Tiberiano. Por eso le puso el mar de Tiberia, pero es el mar de Galilea, o el lago, como le llamaban en ese momento algunos. En ese momento fue cuando ellos salieron a pescar a la noche, entraron en las barcas, anduvieron por todo ese mar buscando, y no había un pez esa noche. Estuvieron toda la noche tratando de pescar algo para tener para comer, para vender y para sustentarse. Anduvieron todo, recorrieron todo el mar, tiraron las redes por todos lados. En ese mar no había un pez, señores. Pero cuando llegaba la mañana y ya ellos pescaban de noche por la tranquilidad, porque no había ruido, porque era mejor momento, porque los peces andaban libremente con la tranquilidad y era mejor para que se enganchen en las redes. Y cuando llegó la mañana, al amanecer, ellos emprendieron el regreso hacia la costa y a lavar las redes y a volver a sus hogares. Ellos pensaron que seguramente sus vidas iban a volver a ser las mismas. Cuando ellos estaban de regreso, llegando, dice que ahí estaba alguien en la costa, en la playa, con un fuego y asando un pescado, y tenía un pan. Ahora me pueden decir de dónde sacó el Señor ese pescado que tenía él asando ahí, o lo compró en otro lado, pero que recordemos que él no se aparecía tan fácilmente. ¿De dónde sacó ese pescado y de dónde sacó ese pan? Y él estaba haciendo fuego porque él sabía que esas personas venían cansados, venían agobiados, enojados, turbados, y sobre todas las cosas tenían mucha hambre, porque toda la noche trabajaron. Fue una noche de un fracaso tremendo. Fue una noche en donde se frustraron sus mentes, todas sus técnicas y su sabiduría terrenal quedaron por el piso. Nadie entendía cómo puede ser que en un mar como ese no haya habido un pez, cuando siempre sacamos aquí. Pero es la segunda vez que sucedía, que cada vez que aparecía ese hombre en la playa, ellos habían tenido un fracaso porque no habían conseguido ni un pez. Y cuando se acercaron, dice
se manifestó de esta manera. Estaban Simón, Pedro, Tomás y los hijos y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también. En el 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa cuando ellos volvían, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y esto habrán dicho, más Pedro, que era de un carácter fuerte, le dicho, pero este tipo me está cargando. A este lo mandó Satanás para cargarme. Me viene a pedir algo para comer cuando sabe que toda la noche estuve y ya empezó a renegar. Y los otros más tranquilos dijeron, no, Señor, no tenemos nada para comer. Fue una noche de un fracaso total. Y ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron que no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué pasó en ese momento? Él les dijo, volvamos al medio del mar. Pero otra vez, Señor, bueno, volvieron al medio del mar y todavía con su entendimiento cegado, sin saber que era el Señor quien estaba hablándoles, les dijo, echen a la derecha. ¿A la izquierda le dijo o a la derecha? A la derecha. Recordemos que la derecha, la diestra, es la potestad de Dios. Él les dijo siempre a la derecha, tiren a la derecha las redes. Pero Señor, toda la noche hemos estado pescando, tiren a la derecha las redes. Y de repente dice que se colmaron tanto las redes de peces, no chiquitos, grandes peces, 153 los contaron. Y que tanto que la red no era tan fuerte que se empezó a romper. Pero ahí hubo otro milagro, que esa red tan débil y no hecha para esa cantidad de peces no se rompió. Y ahora alguien me puede explicar a mí de dónde salieron tal cantidad de peces si ellos buscaron toda la noche y ahí no había un pez. O vinieron de otro lado o el Señor en ese momento hizo el milagro y los creó. Yo creo que Él hizo el milagro en ese momento y Él creó esos peces ahí y los atrajo a ese lugar y fue un milagro tremendo que ellos no podían sacar. Y ahí fue cuando se dieron cuenta y dijeron, esto es solo un milagro porque toda la noche trabajamos y esto solamente lo puede haber hecho el Señor. Y cuando ahí se abrieron sus ojos dijeron, este es el Señor Jesús. Maestro, le habrán dicho, eres tú. Y entonces Jesús seguía en la playa, perdón. Entonces Pedro se tiró de la barca, ansioso, ese es el Señor. Se tiró de la barca y habrá estado como todo mundo cuando va a la playa con una zunga o un pantalón corto o algo habrá estado, que le dio vergüenza, entonces puso su ropa así nomás, se la ató y se tiró al agua y empezó a nadar. No quiso esperar a traer la barca y sus compañeros empezaron a traer la barca de allá. Cuando llegaron, Pedro ya estaba ahí y dijo, Señor, vaya a saber qué habrá conversado con él, se habrá tirado. Entonces dice en el 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Cuando habla acá de aquel discípulo a quien Jesús amaba, seguramente fue aquel que se acostó sobre el pecho del Señor, que reposó su cabeza. Juan, el apóstol, el discípulo amado. Él dijo, es el Señor. Ahora, qué casualidad que el discípulo a quien el Señor amaba y que logró poner su cabeza en el pecho del Señor, dijo, él fue el primero el que abrió los ojos y dijo, ese es el Señor. Aquel discípulo que tenía una intimidad más profunda que el resto, aquel que estaba más cerca del Señor, logró descifrar y decir, es el Señor. Porque su corazón estaba más acorde y más pegado al del Señor Jesús. Entonces los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron que había brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Jesús le dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Y Pedro subió y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 150, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús le dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado los muertos.
Tranquilamente ellos podían haber vuelto a su vida normal, pero cuando ya el Señor toca la vida de alguien, de una persona, jamás vas a poder volver a ser la misma. Jamás tu espíritu y tu alma va a volver a ser la misma que era antes de conocerlo a Él, porque no hay presencia tan fuerte en este universo, y si hay otros universos, que pueda compararse al toque de la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Cuando Dios toca tu corazón y dice: tú serás mis hijos y mi gracia te alcanzará y la luz de la salvación vendrá sobre ti, entonces jamás volverás a ser el mismo. Él lo está diciendo muy en serio. Por eso esto no es para cualquiera, esto es para unos pocos escogidos, porque si no acá habría miles. Que los habrá, pero en el momento en que podamos decir nosotros, hacer esa pesca milagrosa. Cuando el Señor les dijo a Pedro: ya no serás pescador, no pescarás peces, yo te haré pescador de hombres, lo estaba diciendo en serio. Le estaba demostrando con estas tuvo que repetir la experiencia, porque Pedro volvió. Simón el nombre de Simón significa inestable. Por eso el Señor le cambió, le dijo: ya no vas a ser un inestable, ya no vas a ser Simón, ahora serás Pedro, serás la roca sobre la cual yo fundaré mi iglesia. El falso papa de los católicos. Pedro nunca fue papa. Eso es toda una historia mentira del catolicismo. Pedro fue un discípulo, pero fue sobre quien el Señor fundó la iglesia. Un hombre inseguro, un hombre lleno de incredulidades, un hombre que tosco, que tenía poca letra, y el Señor le dijo: sobre ti yo voy a fundar mi iglesia. Y sobre él fundó la iglesia. Y hoy somos nosotros hijos, descendientes espirituales de Él. Y cuando el Señor le dijo: ya no te llamarás más Simón, porque no serás inestable. Y Simón, Pedro, era una montaña rusa. Un día estaba abajo, otro día estaba arriba, el otro día se levantaba depresivo, al otro día, pum, tengo todas las pilas. ¿Cuántos de nosotros no hay así? Que un día estamos con el ánimo así, dice: todo va a salir bien, y llegó la boleta de la luz y estamos por el piso. Llegó la boleta del agua y del gas y de todo, y estamos por el piso. Y: Señor, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar? Y dice: yo te voy a dar una pesca milagrosa. ¿Por qué dudas, Pedro? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de las crisis que pueden afectar nuestra vida? El Señor tiene preparado lo mejor del trigo, y cuando Él dice: yo te voy a dar lo mejor, lo está diciendo en serio. Lo que tenemos que hacer es caminar al costado de Él. Pero cuando emprendemos los proyectos y salimos al medio del mar y decimos: vamos, porque el Señor va con nosotros, y vamos al medio del mar y decimos: vamos a poner una empresa de internet, vamos al medio del mar. Vos no sabés nada de internet, no importa, el Señor está conmigo. Y vas al medio del mar, recorres todo el mar y te das cuenta que no hay una oportunidad para ese negocio, porque el Señor no te mandó a hacer eso. Y vuelves en el amanecer todo agobiado, todo fracasado, turbado, porque los negocios que querías emprender no te salieron. Porque el Señor no te mandó a hacer eso. Él te dijo: yo te he dicho que ya no serás más pescador de peces, sino que pescarás hombres. Cuando emprendemos cosas que Dios no nos manda a hacer. A mí me hubiera encantado ir a la Salamanca con el grupo de algunos colaboradores que quieran y rodear a ese estadio y orar y echar fuera demonios, pero el Señor no me mandó. Y si lo hacía, iba a pasar vergüenza. Pero ¿cómo puede ser si Dios nos da a nosotros la autoridad, la potestad? No, Dios te manda a hacer cosas que Él quiera que hagas, no las que vos sientas por impulsos. Pedro sintió el impulso de volver a su vida anterior a pescar, y el Señor decía: no, yo no te dije que ya no vas a ser pescador de peces, vas a hacer otra cosa de tu vida. Y es por eso que fracasamos en tantas cosas. Yo no puedo ponerme a tocar el teclado porque el Señor no me dio la capacidad de tocar teclado, me dio para tocar la guitarra. Yo no tengo la capacidad y el carisma que tiene el hermano Felipe, Damián y todo el grupo del hospital para ir al hospital, porque el Señor no me mandó a hacer eso. Si no, lo estaría haciendo. Por eso es que fracasamos muchas veces. Porque es muy lindo cuando venimos a la iglesia y cantamos y adoramos el poderoso de Israel y el Señor conmigo y el ejército de Dios marchando está y los muros caen y vemos los videos y todo y salimos victoriosos. Pero cuando la música se apaga, los equipos se apagan, la luz se apaga, se cierra la iglesia y volvemos
a nuestra rutina, es ahí en donde decimos, Señor, ¿dónde estás? Porque cuando estamos acá estamos protegidos. Si Dios abriera nuestros ojos, veríamos la cantidad de ángeles eslabonados con espadas en sus manos que están protegiendo este lugar para que nadie pueda atacarnos a nosotros espiritualmente. Eso pasa cuando estamos en la casa de Dios. Porque esta es la casa de Dios, este es el lugar donde Él habita. Y nadie puede perturbar este lugar. Y los que están aquí adentro. Por eso cuando vienes aquí estás contento, estás tranquilo, protegido por su presencia. Y eso pasa cuando queremos evangelizar. Muchas veces queremos utilizar los mismos métodos que décadas anteriores funcionaban muy bien y que hoy también funcionan, como por ejemplo la campaña, repartir tratados, ir casa por casa, y decimos, pero si le funcionó a Anacondia, si le funcionó a los otros, tiene que funcionarnos a nosotros. Y el Señor sí acompaña, pero a veces no lo hace. Y yo me crié entre los pies y las piernas de mi papá, cuando estaba con los otros hermanos que se juntaban ellos pastores, y yo andaba metido por ahí, y yo escuchaba que ellos decían, hay que hacer campaña, hay que ir para allá, pidamos el teatro del pueblo. Y una vez pidieron el teatro del pueblo y era a 8 de la noche y ya tenía que empezar la campaña y el sonido no había llegado, porque eran todos improvisados, porque pensaban que podían hacer las cosas con poco interés. Decía, el Señor nos mandó a predicar, pero también mandó excelencia. Y entonces utilizaban herramientas y estrategias que hace años funcionaban. Pero hoy no. Salvo que el Señor vaya contigo. Y es así que queremos evangelizar y nos metemos en el mar de nuevo. Llevamos el barco allá. Y andamos toda la noche buscando y venimos fracasados. Bueno, pero aunque sea uno que se convirtió, todo valió la pena. Sí. Pero hubiera sido mejor que si hubiera estado el Señor y hubiera habido una pesca milagrosa. Y es por eso, mis hermanos, que fracasamos muchas veces en lo que Dios nos manda y no nos manda hacer. Por eso es que tenemos que tener los ojos bien abiertos y hacer lo que hicieron los discípulos. Ellos, mientras estuvieron con el Señor, tuvieron éxito. Y cuando ellos quisieron dar un paso al costado y hacer de nuevo, Él se les apareció y los corrigió. Y es las veces que Él nos llama la atención y nos dice a través de alguien, y dice, estás haciendo mal, eso yo no te mandé a hacer. Porque muchas veces nos emocionamos, vemos al hermano que hace tal cosa y le sale lindo y está teniendo triunfos y el Señor lo está levantando y decimos, pero yo también quiero que el Señor me levante, quiero parecer, quiero hacer. Y no a todos el Señor nos mandó a hacer lo mismo. No a todos. Y lo que tenemos que hacer es lo que hizo este discípulo amado, recostar nuestra cabeza y descansar en el pecho del Señor y decirle, Señor, cuánto te amo, cuánto te adoro, Padre, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque no quiero estar toda la noche en el mar allí, sin poder pescar nada, haciendo fracaso nada más y siendo el hazmerreír de todos. Hay muchos pastores que dicen, bueno, pero es mejor intentar que no hacer nada. Y yo no coincido mucho con esa idea. Yo prefiero intentar, pero ir a lo seguro. Cuando el Señor me diga, sí, yo estoy contigo, ve porque vas a pescar. Tira la red a la derecha. Y es así en todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando seguimos los pasos del Señor y estamos con Él cada mañana y cada noche, como eran las ofrendas que se daban a Aarón y los sacerdotes en el templo, cada mañana y cada noche tenían que prender las lámparas. Entonces, ¿qué significaba eso? Que nosotros cada mañana y cada noche, cuando nos levantamos en oración y nos levantamos y le pedimos a Dios y encomendamos nuestros días, seguramente que a la noche, cuando vuelvas a encender esa lámpara y decirle gracias, Señor, por este día de victoria o de pruebas, pero el Señor va a estar contigo y Él te va a decir, qué lindo que es caminar y dar pasos firmes. Señor, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer esto o hago el otro? Y estoy ahí, bueno, lo voy a consultar con la almohada. No lo tienes que consultar con la almohada. Lo tienes que consultar de rodillas ante la presencia de Dios. Y decirle, Señor, ¿qué negocio? Yo no quiero dar paso en falso porque soy un hijo tuyo. No estoy para dar pasos en falso. Necesito ir de victoria en victoria en victoria.
El verdadero Hijo de Dios va de victoria en victoria, aunque tropiece y caiga en el camino. Pero dice: Señor, aunque tropiece y caiga, yo me levanto porque yo soy un hijo tuyo victorioso. ¿Cuántos creen esta palabra? Y este año tiene que ser un año de victoria. Ya no podemos andar llorando y diciéndole: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué estar tan precarios, Dios mío? ¿Por qué las circunstancias tan difíciles? Porque déjame decirte que aunque tengas pan para comer y agua en tu mesa, pero si tu corazón está rebosante de oración, de su presencia, vas a estar contento. Vas a estar contento, vas a decir, porque aceptamos lo bueno del Señor y lo malo también lo aceptamos. Job lo dijo: aceptaré lo bueno y no lo malo del Señor. ¿O creen que solamente la abundancia viene cuando está todo bien y Satanás no pide al Padre y te dice: tocale su vida, su salud, tocale su trabajo, tocale a ver si no te va a maldecir tanto que abre su boca, tanto que es un bocón, que dice: Jehová, Jehová, Señor, Señor, Dios mío, Dios mío. Tócale y vamos a ver si su integridad, supuesta integridad, no es tambaleada. Y ahí tenemos la parábola del sembrador. ¿A dónde cayó la semilla de la palabra en tu vida? ¿Qué representa la palabra en tu vida? La semilla es la palabra. ¿A dónde cayó? ¿En qué lugar de la parábola te ubicas? ¿Entre las piedras? ¿Entre el camino? ¿En tierra fértil? Que vinieron los pájaros, se lo comieron y todo lo que era lindo se fue. Tienes que pensar, ¿qué vas a hacer este año 2017? No, pues yo todavía estoy pensando, porque mañana pasado es el Día de los Enamorados. Ay, yo ando feliz porque le voy a regalar el Día de los Enamorados. Fiesta satánica también el Día de los Enamorados. Mi hermano, San Valentín y el otro dios pagano que no me acuerdo en este momento, hace rato lo estaba leyendo. Fueron dioses también que... Ya le voy a decir el nombre. Bueno, ahí se salió. Fueron dioses paganos. Es mentira la historia del catolicismo que dice que en la época del Imperio Romano, cuando el emperador Claudio II prohibió que se casen los jóvenes porque era mejor que estén solteros y tenían más fuerza para hacer. Dijo: no va a haber más casamientos. Un cura, Valentín, los casaba en secreto y en honor a él festejamos el San Valentín porque era el cura del amor. Mentira encubierta de Satanás. Mentira como lo es el Halloween, no es nada. Si quieren festejar el Luperco se llamaba el dios del amor, el dios de la licencia sexual, de las libertades sexuales, que es una fiesta pagana que se celebraba en Roma el 15 de febrero. Febrero tiene un nombre, febrero significa el mes de la alegría. Febrúa viene de la palabra febrúa. Significa el mes del amor. Era de la diosa Febris. De ahí viene Febris, febrúa, febrero. De ahí viene. Ellos armaron mucho. Julio también viene por el emperador Julio César. Agosto viene por el emperador Augusto. ¿Sí? Febrero tiene 28 días porque en un principio agosto tenía 30 y julio tenía 31. Y el emperador Augusto no quería ser menos que Julio. Por eso le dijo a los astrólogos: saquen de donde sea, pero yo quiero tener 31. También en el calendario que me represente. ¿Y de dónde sacaron ese día? De febrero. Si ustedes ven la historia, van a ver, le sacaron a febrero y se lo pusieron a agosto. Por eso Julio tiene 31 y agosto también tiene 31. Todo era armado según ellos. Y el día de San Valentín también fue armado por ellos. Era la diosa Febrúa, que era, por eso le pusieron nombre febrero, porque es el mes para ellos, es el del amor, de las libertades sexuales, de los libertinajes, de las fiestas sexuales. Eran todo en honor a esos dioses. Y acá el único Dios del amor que tenemos es el que creó el amor y el que es amor. Nuestro Padre, el Señor Jesús. Él es amor. Y si queremos celebrar, celebremos la victoria en la cruz, que fue la mayor celebración de amor que conoció el mundo. Él nos amó tanto que hasta su vida dio por nosotros.
Y esta demostración que le hizo a los discípulos de amor, él fue tan amoroso, tanta fidelidad que él tuvo, que les dio a estos discípulos y les dijo después: vayan, prediquen, hagan lo que yo les dije, expandan mi ministerio, el amor, el evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer, pero la palabra para nosotros que impartimos esta noche es: no tienes que encomendarte y hacer cosas, meterte en ese mar de noche cuando Dios no te está mandando. Cuando Dios te dijo: yo te voy a hacer pescador de hombres, no de peces. Así te guste, pero sabes que no tienes las capacidades para hacer algo que Él te mande. No tienes el talento, porque a lo que Dios te mande, Él ya ha puesto el talento. Solo tienes que descubrir a dónde está el talento que Dios te ha dado. La parábola de los talentos, léanla. El Señor le encomendó a cada uno de nosotros un talento. Y Él, cuando venga o cierres tus ojos, lo que suceda primero, y vayas a su presencia, Él te va a decir: ¿qué hiciste con ese talento? Sea de limpiar la iglesia, de predicar, de tocar el teclado, de acomodar, de poner el sonido, de ir al hospital, de lo que sea. Descubre cuál es tu talento. Así tengas que traer una hermana en el camino y diga: Señor, ese fue tu talento. Eso era lo que yo te mandaba. Que traigas nada más eso, hermano, y vengas al culto. No sé. Descubre cuál es el talento. Esto es como las películas chinas, que va el discípulo y le dice al maestro: maestro, ¿qué debo hacer? Busca en tu corazón, hijo. Y no hay peor cosa que te digan eso. Porque si lo sabés no le decís: no, vos tenés que ser bancario. No, le dice: busca en tu corazón, hijo, la verdad iluminada, el camino. De ahí todo el verso ese, para que el discípulo vaya y busque por dónde está y qué tendré que hacer. Y bueno, los cristianos estamos en la misma. El Señor dice: busca en mi corazón, no en tu corazón. Tienes que buscar el corazón de Él. ¿Y cómo buscas el corazón de Él? Orando sin cesar. Pero a mí me cuesta arrodillarme todos los días, me pasa. Bueno, sin cesar no significa que estés arrodillado todo el día. Significa que tu corazón esté en armonía con Él, sintonizado como la radio con Él. Que trates de ser cada día menos tú y más Él. Por eso David tenía la facilidad de acercarse al Señor, porque el corazón de él estaba acorde al del Jehová. Y eso es lo que Dios mide. Cuando Él pesa en balanza, Él lo que pesa es nuestro corazón. ¿Y cómo es el corazón? Si tu corazón es bondadoso, si tienes armonía, si tienes amor hacia las almas. Si tú quieres que Dios te oiga, si tú quieres que Dios te bendiga, te dé abundancia en lo material, tienes que tener amor hacia las personas. Porque sembrando es como vas a cosechar. Siembra todos los días y cosecharás en abundancia. Pueden ponerse de pie aquellos que quieran hacerlo en esta noche. Y vamos a pedirles a nuestro Dios que Él esté dando un corazón conforme al de Él. David tenía un corazón conforme al de Jehová. Saúl fue despojado del reino porque su corazón se había alejado de los propósitos de Dios. Y fue tanta la miseria en la que cayó que no hay peor cosa para un hombre que estar alejado del mundo espiritual, que él fue a buscar una bruja, a una pitonisa, para decirle: necesito que me des contacto con el mundo espiritual. Necesito estar en contacto con ese mundo espiritual. Y necesito que me bajes al profeta Samuel para que él hable conmigo. Él estaba tan desesperado que tenía que tener contacto con ese mundo espiritual. Y así es nuestra vida muchas veces. Estamos tan desesperados porque nos alejamos del Señor, como estos discípulos que se alejaron de Él y volvieron a hacer lo mismo de siempre. Y el Señor tuvo que acercarse y decirles, a darles una lección. Y decirle: yo te haré pescador de hombres. Te he dicho ya la primera vez. 2 pescas milagrosas. 2 pescas milagrosas hubo. Lucas 5 y Juan 21 hablan de ellas. Este es el momento en el que el Señor quiere que este año 2017 tú entendamos, comprendamos, tengamos en claro que Él nos quiere dar a explotar ese talento que Él tiene para nosotros. Y que ya lo ha depositado en nuestro corazón.
Solo tienes que descubrirlo. Y si ya lo has descubierto, entonces tienes que trabajarlo y tienes que decirle: Señor, yo estoy listo. Cuando heme aquí, como Samuel, cuando tú decidas que quieres usarme, yo estoy listo, Señor. Que mi ansiedad no me gane por sobre lo que tú quieres hacer, porque nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Porque si David se hubiera mandado cuando con todo ese impulso a pelear con Goliat, lo hubiera despedazado. Pero él sabía el momento y el tiempo en el que tenía que aparecer, porque acá no es con fuerzas humanas, no es por inteligencia, no es por un coeficiente intelectual, no es por lo que la gente piense de ti, ni porque le caigas bien a todo mundo teniendo un buen carisma. Es porque el Señor te mande. Y aunque se levante el mismo infierno contra tu vida, cuando el Señor te mande, tú irás y tomarás lo que Él te ha dado. Pisarás y hollarás y conquistarás lo que Él tiene para ti. Pero tenemos que ser fieles y esperar el momento y trabajar y prepararnos ese talento, pulirlo para que sea valioso. Es como una barra de oro que te dan en bruto y tú la tienes que pulir y hasta que, como lo hace el joyero, hasta que la deja de lo que vale 1/10 hasta que vale 1000 por 1000, porque fue trabajada, fue pulida, fue limpiada. Esto es lo que el Señor quiere. Cierre sus ojos por un momento y vamos a pedirle a Él: Señor, en esta noche yo te pido, Dios mío, que tú miras nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú caminas en medio nuestro, pero aun cuando las luces se apagan, Señor, y estamos